Sí, Hola, buenas perfecto. tardes. Bienvenidos a esta actividad en la que nos unimos el Departamento de Pediatría y el Laboratorio de Medicina Narrativa, eh, representado por los docentes de la cátedra, y también de la medicina narrativa, que somos del mismo departamento, la verdad. Y ahí resaltar la labor que ha cumplido la doctora Pamela Jofré como líder en la medicina narrativa en nuestra universidad, y siempre muy respaldado, así en forma irrestricta, por el doctor Rodrigo Vergara, que también es docente del departamento, y que va a ser mi coanfitrión en esta sesión. El tema que vamos a tocar hoy día es un tema que igual está y va a estar más en boga todavía, sobre todo pensando en la medicina que se nos viene. Y eso se refiere a las perspectivas de género y cómo visibilizarlo desde el punto de vista de la medicina narrativa. Es un tema que va a estar en las mallas curriculares, obligadamente. Y nosotros quisimos que empezar este es el comienzo de las sesiones que vamos a tener primero con los internos y posteriormente con los residentes, de aquí en adelante, y quisimos empezar con los internos que terminan ahora pronto. Para esto tenemos dos grandes invitados. Tenemos a la doctora Cristina Katzikari. No es fácil pronunciar ese apellido, hay que repetirlo varias veces. Y es una pediatra especialista en adolescencia, y respecto a eso es autora de un libro en el 2016, El cuidado de la salud en la adolescencia, pero además es integrante del grupo de trabajo de diversidad sexual de la Sociedad Argentina de Pediatría, es coordinadora del grupo de gestión de atención de personas trans del Hospital Italiano de Buenos Aires, es integrante del grupo de medicina narrativa y también es asesora de responsabilidad social del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y enseguida tenemos al doctor Andy Contreras. El doctor Andy Contreras es un ex residente becado nuestro, diría que hace un año o entre 1 y 2 años salió de la beca, y ahora está iniciando su subespecialización en endocrinología pediátrica en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Él nos va a relatar la experiencia que tiene el Hospital Carlos Van Buren sobre este tema. Cristina, te dejo con la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor, y primero muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer. Es mi tercer año consecutivo estando en contacto con Pamela, con la Universidad de Valparaíso, y realmente me genera una alegría estar para un auditorio como el que respeto mucho, que es el de la Universidad de Valparaíso. Pensaba mientras armaba la charla en mi cabeza, que un poco el año pasado habíamos estado en contacto hablando de transgénero básicamente, pensaba que la charla la podríamos llamar trans-trans, porque es transgénero a través de es transcordillerana, ¿no es cierto? O sea, es una intervención que doblemente trans. La idea de esta presentación tiene que ver un poco como la de sensibilizar a las personas, en esta ocasión a las personas que trabajan con la salud, acerca de referirnos a situaciones que salen un poco de la agenda diaria de trabajo nuestro. En general nos invitan para hablar de enfermedades, y estas charlas tratan de desmistificar cosas que fueron consideradas en algún momento, situaciones como enfermedades, para tratarlas como cosas que tienen que ver con la normalidad o lo esperable.
en este caso sería no solo despatologizar las identidades trans, sino también la de desjudicializarlas, porque, digamos, hasta no hace mucho, digamos, y sigue ocurriendo cada vez, esperamos que sea menos, pero que las personas trans son consideradas o enfermas o delincuentes. Entonces, para ellos les espera la enfermedad y después la muerte temprana, o si no, la cárcel. Bueno, los movimientos entonces surgen a partir de, como vamos a ver ahora, de la despatologización que hace la Organización Mundial de la Salud de esta identidad. Y voy a compartir la pantalla entonces. Para mirar entonces esto que estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué es la mirada de género? ¿Qué es la mirada desde una perspectiva de género? Acá tenemos dos fotos que empezamos con la medicina narrativa, pero con la narrativa en general, ¿no? La fotografía es una herramienta narrativa muy fuerte, y yo miro la foto de la izquierda que dice nunca más sin nosotras, ¿no? Y es muy fuerte, porque las marchas que tienen que ver, que son, digamos, marchas en relación a las muertes de las mujeres, muestran a las claras por qué necesitamos tener este enfoque, porque el enfoque de perspectiva de género nos permite exponer la posición de desigualdad y subordinación que ha existido para las mujeres en relación a los varones a lo largo de la historia. Hay olas de feminismo, como hemos estado viendo, estamos frente a una ola, bienvenida sea, y la expresión más evidente de la necesidad de esta mirada es la tasa de muertes de mujeres por día. En Argentina muere casi una mujer por día por violencia de género. Pero la perspectiva de género va más allá de eso, o sea, podríamos mirarla desde la perspectiva del feminismo, pero también miremosla desde la perspectiva que permite visibilizar las diversas formas que tienen las personas de identificarse sexualmente o de sentir una atracción sexual. Y esto entonces tiene que ver con un cambio de paradigma muy importante, que es romper el modelo hegemónico, primero patriarcal y después heteronormativo, en donde parecería ser que la sexualidad es binaria, o uno es hombre o mujer, femenino o masculino, y por supuesto heterosexual. Este cambio de mirada hace que se incluyan sexualidades o identidades sexuales o identidades de género diversas, y eso lo que hace es integrar. La heteronormatividad excluye, la diversidad integra. Mirando un poco la base de esto, que en realidad decíamos, es romper con el paradigma de enfermedad, ir a construir un paradigma de romper con la heteronormatividad y incorporar a las personas con sexualidades diversas. ¿Para qué? Para que no mueran y para que vivan mejor. Para que no mueran y para que vivan mejor integradas, aceptadas en la sociedad. De nuevo, ¿no? Lo narrativo, esto es todo. Acá tenemos el símbolo trans, no es mi cuerpo, sino tu mirada. Y les pediría que se grabaran esta frase, que es una frase que la saqué de una marcha, en este caso creo que fue en Santiago, porque estuve buscando, pero también están, digamos, como es el pasacalle más importante de las marchas del orgullo gay o de las marchas de inclusión. Y les pido que la recuerden, porque ustedes van a ver ahora cómo las personas, las personas adolescentes trans, cuando piden que se las reconozca, dicen eso: no mires mi cuerpo, mirá lo que yo te digo de cómo me siento. Acá no estoy pudiendo leer, a ver cómo hago para poder leer, perdónenme, pero... bueno, esta es una charla que yo tuve, perdón, que tengo que ir a la anterior. Ahí está. Esto tiene que ver con una experiencia que yo tuve un día 17 de mayo, una consulta virtual. Es la herramienta que en este momento nos es posible muchas veces, y la verdad es que hay que reconocerle ventajas, porque nos permite, los pacientes vienen a nuestros consultorios,
mira nuestro escritorio, mira nuestra biblioteca. La teleconsulta, entramos nosotros a la casa de los pacientes y de las pacientes, y nosotros observamos pequeñas cosas a veces en el movimiento del hogar que son muy ricas. Es como una mini visita a domicilio, digo yo. Ese día era 17 de mayo, se enciende la cámara y veo a un adolescente que tenía el turno tomado. Cuando yo miro la cámara, en realidad yo tenía tomado el turno de una mujer adolescente, y lo que se me muestra en la cámara es una imagen bastante masculina, pero veo en el fondo de la cama del cuarto de esta chica una bandera, la bandera multicolor de la diversidad sexual. Entonces aprovecho un poco y le pregunto, ¿vos sabés por qué hoy, por qué está esa bandera? Porque hoy es 17 de mayo, ¿vos sabés por qué hoy es una celebración para las diversidades sexuales? Me dice, no, la verdad que no. Y le explico, le digo que el 17 de mayo de 1990 la OMS retiró la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades. Mi paciente no tenía ni idea de ese dato, ni por qué ese día era un día de celebración para la comunidad homosexual. Pero esto lo digo entre paréntesis para nosotros, hasta el día 17 de mayo la homosexualidad era considerada una enfermedad, hasta 1990. Cuando yo le hablo con la paciente, se acerca el papá a la cámara, ¿no? Veo que el papá se acerca y se pone como para que yo vea la carita. Empezamos a charlar, paciente, padre, y me doy cuenta que esta chica y este papá necesitaban tener esta conversación. Había algo que el papá intuyó y se la miró a la hija, y entre los dos hubo un encuentro, una mirada, y se abrió un canal de diálogo que seguramente fue bienvenido. Tristemente tuve que poner esta foto ayer a la noche. Me pareció oportuna ponerla porque estábamos diciendo que desclasificar como enfermedades, pero situaciones que conducen a la muerte, como un femicidio, como en el caso de este chico Samuel en La Coruña hace 3 días, que fue asesinado por una patota simplemente por odio, ¿no? por fobia, por homofobia, me parece que sacude y hace que reconozcamos la importancia de estar hablando de estas cosas, ¿no? Esta es otra situación. Les recuerdo que no leo los primeros renglones porque se me fue de la pantalla, pero me acuerdo de un taller que armamos para hablar sobre experiencias, recursos, saberes, dudas en relación al recorrido de vida de las personas transgénero. Bueno, el taller duró 1 hora y media, hubo explicaciones, preguntas, testimonios. Las preguntas que hacíamos eran estas: cómo asumir, transitar la identidad de género en la infancia y la adolescencia, qué pasaba con la familia, con los amigos, la escuela. Y en el consultorio médico se trabajó 1 hora y media sobre esto con los médicos a la par de los pacientes, ¿no? Como una cuestión de estar nosotros formándonos en este tema. Y se acerca una señora que no había participado. Yo la había visto porque me había llamado la atención esas señoras que llevan la edad tan hermosamente, ¿no? Con las canas, con sus arreglos pertinentes. Y me dice, cuando salgo a la calle, me dice, soy una bobe, tengo 11 nietos, uno de ellos es trans, y quiero entender lo que siente, lo que le pasa. Amo a mis nietos, por eso estoy acá. Da un sentido, ¿no? A esto que estamos diciendo, da un sentido a la necesidad de estar formándonos en estos temas. Como decíamos, en el 1990 la Organización Mundial de la Salud retira la homosexualidad como una enfermedad. Tuvieron que pasar muchos años. Recién en el año 2018, publicado en el 2019, la OMS retiró a la transexualidad como una enfermedad. La OMS en el año 2019 conmina a los Estados partes que para el año 2022 todas las instituciones de salud tienen que tener preparado un dispositivo para atención de las personas trans. Todos los Estados partes. El año 2022 es el año que viene. Supongo que lo va a prorrogar, pandemia, esto que estuvo pasando. Pero mi país, en Argentina, como hablábamos el año pasado, nos hemos estado preparando. Esto es de la semana pasada, la reedición de las recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias, presentada por el Ministerio de Salud, pero hay una guía que se las voy a mostrar más adelante que tiene que ver con la atención de las personas trans en general. Estas guías están en internet, bajo la órbita del Ministerio de Salud de Argentina, y las pueden bajar y las pueden tener. Entonces vamos al grano, digamos, a lo que decíamos, la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. No importa cuál es el sexo asignado al nacer,
varón, dijo la partera, ¿no? Era la famosa frase. Por ahora seguimos inscribiendo en el documento, varón, mujer. Pero la persona puede sentir, no importa en qué momento de la vida, ya vamos a ver desde cuándo empiezan a aparecer estos sentimientos, que en realidad se identifica como por género masculino. La identidad en realidad se identifica como género femenino. Y ahí entonces empezaremos a hablar de transexualidad. Se diría que femenino, cis, mujer cis o varón cis son las personas cuya identidad de género coincide con el género que le pusieron en el documento. Mientras que las mujeres cis y los varones, perdón, las mujeres trans y los varones trans serán aquellos en los cuales no coinciden. Y después tenemos a las personas no binarias, que son las personas que no se reconocen ni como varón ni como mujer, o por momentos se reconocen de una manera y por momentos se reconocen como otra. En el año 2012, la Argentina, que es realmente una precursora en esto de despatologizar y desjudicializar, saca la ley 26.743, que dice, nada más y nada menos, en uno de sus artículos, que todas las personas tenemos diversos modos de transitar y habitar nuestra identidad de género. Y dice transitar porque, como decíamos, es un tránsito. Hay personas que recién, de alguna manera, transitan el cambio a los 40 años, a los 50 años. Otros lo empiezan a sentir desde muy pequeño. Estas serían las expresiones en la niñez y en la adolescencia de sentirse de un sexo distinto al asignado al nacer. Este es un informe sobre la situación actual de las experiencias de niñeces trans de una organización que se llama Infancias Libres, que está publicado en un libro, La Revolución de las Mariposas, que ya tiene 2 ediciones. ¿Y qué dicen las estadísticas? Que el 46% entre el año y los 4 años empiezan a manifestar una identidad de género diferente. El 31% entre los 5 a los 8 años y el 77% antes de los 9 años. Fíjense la potencia que tiene esto para un pediatra, ¿no? Para alguien que se está formando en pediatría, que ya en estas edades estamos hablando de niños y niñas que se sienten diferentes. Esta es la primera historia que yo escuché en la Argentina, debe haber sido también 2010, 2012, sí, porque en realidad cumplió ahora 14 años, Luana. Lulú era una nena que en realidad era un hermano mellizo, eran 2 hermanos mellizos, y a los 2 años, 3 años, estaba mirando una película de Disney, creo que decía la mamá, y que la nena a la noche, la mamá la fue a tapar y le dijo a mamá, yo nena, yo princesa. La mamá empezó a hablar un poco más con este niño acerca de qué estaba pasando, y con el transcurrir de los meses se dio cuenta que este niño quería ser una niña. Y ahí empezó un poco la patologización de parte del pediatra, de los psicólogos que le empezaron a ver, y esta mujer, Gabriela Mancilla, termina escribiendo este libro y ahora está por estrenarse la película, que justamente se llama así, Yo nena, yo princesa. Esta es otra nena, esta nena es Cora, es una nena que empezó a manifestar también su reconocimiento como identidad de género femenina muy tempranamente. Y acá tenemos una fotoreportera, Gabo Caruso, que hizo un reportaje a esta chiquita Cora en situación de tránsito de su género, y es una exposición que se llama así, fotográfica, se llama Cora, Coraje, y la pueden buscar también en internet, se está exponiendo en este momento en Alemania, en Italia, en España, en Israel. Y lo interesante es que la reportera es argentina, así que esperemos que un día la podamos ver en Buenos Aires y por qué no en Chile, ¿no? Y esto dijo Cora, que una noche en la cama antes de dormir le dijo a su madre, de mayor quiero ser una niña, tenía 3 años, le gustaba usar vestidos y jugar con muñecas, pero Cora aún no era Cora. 2 años después la situación se volvió insostenible. Mientras caían las primeras hojas del otoño, miró a su madre en el parque y le dijo, mis amigas tienen suerte porque quieren ser niñas y son niñas. A mí, en cambio, nadie me ve. Cora todavía no era Cora, pero ya le faltaba poco, solo unos días. Esta es la narración del fotoreportaje, que los invito a verlo. Como les dije, lo pueden buscar en internet, y el diario El País le hizo una muy buena nota donde está todo el reportaje.
Acá, más medicina narrativa, este libro, el Middlesex, que lo tengo acá, cerquita siempre, es un libro que es el primer libro que yo reconocí lo que era la medicina narrativa, hace, no sé, 2 décadas. Y es el libro que tengo más gastado porque es el que más he prestado. Acá tenemos a Andy, que es base en endocrinología, bueno, está haciendo, Andy lo tenés que leer, es un libro base para un endocrinólogo y es justamente medicina narrativa, es un escritor griego él, que en base a una presentación en el New England Journal of Medicine de una chica hermafrodita que se reconoció varón, y bueno, es toda una historia. El libro es, no sé si lo pueden ver, pero miren lo gordo que es, ¿no? A partir de esa publicación de New England, Efemídes escribió este libro. Las malas, se lo recomiendo, Camila Sosa Villada cuenta un poco el problema de las mujeres trans que viven de la prostitución y que, como les decía, mueren tan tempranamente. Este es el de una adolescente, también muy interesante, donde describe todo el tema de su pasar por la medicina, ¿no? Desde que empieza un hospital hasta que termina con una cirugía y va contando todo lo que pasa con el cuerpo médico. Hay mucho para mostrar, les traje solamente páginas donde ustedes pueden buscar libros, pueden buscar, acá esta es muy buena, Crisalis, es española, pero tiene 100 películas por lo menos en su base de datos que tiene que ver con la temática de la sexualidad, que les invito a ver algunas de ellas. Esta es una editorial, Chimbote, creo que es argentina, pero que está publicando muchísimas cosas con enfoque de género y sobre todo con enfoque de la diversidad sexual. Esto es otra organización argentina, Infancias Trans, que hoy me enteré que consiguió a través de una persona que invitó a hacer donaciones de 100 pesos, consiguió una cantidad importante de dinero que les va... No, esta es española, pero hay una que es argentina que consiguió justo hoy a la mañana una importante cantidad de dinero para invertir en infancias trans. Y ahora vamos a los casos clínicos que yo preparé, pero como le pedí al doctor Gustavo, me corta en donde haga falta para poder dar lugar a Andy a las preguntas. Les puse nombre a mis narraciones. Esta se llama De preconceptos y etiquetas heteronormativas a desaprender y cuenta la historia de Emi Emilia, de 14 años. Es noviembre, otra teleconsulta del año pasado, y yo miro a la computadora y lo que veo es una adolescente, pero la historia clínica decía Emilia. Y ella quería realizar su primer control en salud. Tiene 14 años, sus padres se separaron, su madre se quedó viviendo justamente en Santiago de Chile y ella se vino para acá con su padre y su hermano. Va a la escuela virtual, en forma virtual, es muy buena alumna y se destaca en todo. Cuando yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué pediste la consulta? Bueno, nada, para hacerme un chequeo. Con lo cual, a mí esto me daba vuelta a la cabeza. Yo decía, hablo del tema, no hablo del tema, pero no la consulta virtual. Y a mí la verdad que el aspecto de la paciente me llamaba la atención porque la veía muy masculina, pero he aprendido que no importa el aspecto, importa lo que el paciente trae como problema, ¿no es cierto? Y la vuelvo a ver este año. Cuando salgo a la sala de espera llamo, nosotros llamamos por el apellido a las personas, a las adolescentes, por el tema de que a lo mejor puede pasar que sea una persona trans. La llamo, me doy cuenta que es esta chica, me doy cuenta también por su tonada tan linda, chilena, y le pregunto, ¿no? ¿Con qué nombre te reconoces? Y me dice, yo soy Emi, y a mí me gusta que me llamen Emi. Conversamos un poco acerca de la identidad de género cuando empezamos a hablar de la temática de sexualidad, cuidados, anticoncepción, y ella me dice, yo la verdad que no me reconozco ni como varón ni como mujer. Yo considero que mi género es no binario, me dijo. Pero que a veces me siento más varón realmente y prefiero no encasillarme nada por ahora. Esto que yo escribí son las palabras de Emi de 14 años, con esa, digamos, ese es el relato exacto. Me dice, prefiero que, ahí le pregunto, ¿cómo te sentís cómoda que te mencione con qué género? Masculino, me dice. Bueno, hablamos de atracciones sexuales y su oración fue así. A mí me gustan las personas como personas, me atraen como personas, no me importa de qué sexo son. Y acá, bueno, esto de haber pensado esa primera imagen mía, ¿no? Como problema, el que esta chica tuviera una imagen masculina cuando la veía como una nena. Acá es una historia parecida, es Nicole, tiene 13 años, yo creí que había terminado de atender,
era una paciente de primera vez la que veía en la agenda, pero no había llegado. Paso por la sala de espera para irme, veo que hay un varón que tiene así una gorrita, ropa deportiva, y pienso que es para mi colega que está atendiendo en el consultorio de al lado, pero cuando me estoy yendo, el secretario me dice, Cristina, Cristina, te estás olvidando de una paciente. El chico era Nicole. Comenzamos a charlar, pero nada del relato de Nicole me hizo poder hablar, como me pasó con Emi, de identidad de género. Ella consultaba por un problema de la conducta alimentaria, que tuviera después que ver o no con su problema de identidad corporal, es otra cosa, pero en ese momento a mí me daba un poco de, no lo llamaría curiosidad, interés preguntarle. Decidí no tomarlo, el tema, en ese momento, fui por ese lado, y más adelante un poco le pregunté en otras entrevistas, me decía que ella estaba en concordancia con su sexo asignado, nunca la sentí cómoda para hablar de ese tema, sé que empezó un tratamiento con la psicóloga y la próxima vez que la vi después vino como varón, vino corporalmente como varón. Entonces, vamos a ver después una relectura de esto. Este es otro caso, es Estefanía, y le puse de presupuestos y traiciones del inconsciente, necesidad de respetar los tiempos. La conozco de pequeñita, Estefanía. A los 5 o 6 años, la mamá me consultó por dudas en relación a la identidad de género de Steffi. No quería vestidos ni polleritas, ni aún para las fiestitas de cumpleaños. Jogging y zapatillas era su vestimenta cómoda. Comienza a practicar deporte tempranamente en forma competitiva. Desde los 10 años forma parte del equipo de handball de un club importante. Es muy buena alumna, ningún problema fuera de las enfermedades comunes de la infancia. Menarca a los 14 años. Menstruaciones irregulares, estudios hormonales por el tema, no pasa nada, todo bien. Nunca, ni la ginecóloga ni yo pudimos hablar con ella de la sexualidad. Le dimos anticonceptivos para regularizar el ciclo. Un tiempo pasa sin venir y vuelve. Vuelve como siempre, ¿no? Su ropa, su jogging, su pelito corto, su gorrita. Me pide un turno para un certificado para competir, para competencia deportiva. Y yo, mientras le tomo la presión, le pregunto, ¿seguís jugando al fútbol? Cuando en realidad lo que ella estaba era una deportista de handball. Y mi mente, de masculino, 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 me llevó a hacer sinapsis con el fútbol. Van entendiendo un poco esto, por qué traigo estos temas, ¿no? Cómo la mirada del médico está sesgada y tenemos que romper con ese sesgo, como decíamos, con la heteronorma. Este es un varón, un chico que había venido de Venezuela, su papá era periodista, falleció, por eso se vinieron, por razones políticas, me dijo. Ariel tenía 17 años. Su hermano mayor quedó viviendo en Venezuela con su abuelo materno, también periodista. Acá vive con su madre y la pareja de ella en un monoambiente. A veces viene a visitarlos el hermanastro. Se puso de novio con una compañera y luego de 8 meses decidieron separarse de común acuerdo. Comienza a fracasar en la escuela y está triste, muy triste. Manejo la entrevista tratando de ayudarlo a transitar estos duelos. Y acá de nuevo, yo me engancho con el que está triste por una pena de amor. O sea, rompió con esta chica, estaba enamorado. Y al verlo en próximas consultas, lo que rescaté de lo que le pasaba a Ariel es que él, tanto su hermano como su padrastro, hacían hincapié en que esta chica lo había dejado por otro chico. O sea, le había sido infiel, y se había puesto de novia con otro chico, y entonces él lo que había sentido era que había sido un golpe a su masculinidad, y eso era gran parte de lo que era su tristeza. Y este es el último caso, es Brenda. ¿Cómo vamos, doctor Gustavo? No, bien. Sigo el Sí, último. vale. Sí, vamos bien. Es Brenda tiene 18 años, también una paciente muy, muy querida por mí. La había conocido 2 años atrás. La deriva a la ginecóloga por una infección por HPV que no logra tratar por falta de colaboración de la paciente. Está en guardia desde hace unos meses con Matilde, socióloga, que vive sola y tiene intención de adoptarla. Brenda se escapa de su casa, consume, pasa fines de semana en la villa donde vive su hermana biológica. Se judicializa su situación. En esos 2 años, luego de una internación, Brenda dejó de consumir.
empezó el colegio secundario, la madre tuvo la adopción plena. Esta chica cambió, un antes y un después en la vida de Brenda. La veo muy linda, muy cuidada, con muchas ganas de progresar, quiere estudiar la carrera de arte. Está de novia con Maxi, estudiante de tercer año de medicina, y consulta por una erupción generalizada que parece ser una pitiriasis rosada. Obviamente, con los antecedentes que tenía Brenda, donde había tenido muchas situaciones de consumo, donde había tenido un HPV, relaciones sexuales sin cuidar, era una candidata para que yo pensara en una sífilis por las lesiones dermatológicas, y por supuesto le pedí una serología para VIH. Bueno, la serología tenía una sífilis secundaria, y la serología vino positiva, y en realidad en esa consulta donde yo le doy la información, lo que sale después de la desesperación de Brenda por haber contagiado a su novio Maxi, que estudiaba medicina, que era de una familia muy buena, que la estaba incluyendo y la trataba muy bien, es que cuando vuelve a casa su madre recuerda que Maxi había tenido un año antes una mononucleosis infecciosa. O sea que Maxi era muy probable que hubiera tenido una primoinfección por VIH. Y supimos que Maxi era portador de VIH y era quien había contagiado a Brenda. Y a mí, mi cabeza, ¿no? Mi cabeza, de nuevo, heteronormativa, mi cabeza, esta chica está en problema, mi cabeza sesgada, me hizo pensar en que todo esto, oportunamente le pedí la serología, pero en realidad no pensé en que podía haberse contagiado por su novio. Y ahora entonces vamos de vuelta con las laminitas y esos gráficos tan lindos al derecho, porque lo que aprendí de estas pacientes, que el lado B es que hay preconceptos y etiquetas heteronormativas que tengo que desaprender con EMI, que hay binarismos y patologización de situaciones que hacemos los médicos y que hay que también despatologizar y también respetar los tiempos. Si un paciente en ese momento, una paciente no quiere hablar del tema, si lo que me está consultando no tiene nada que ver con su identidad de género, no tengo por qué invadir una situación personal y privada como es la identidad. Y tengo que ir a lo que me propone la paciente o el paciente. Si en cambio su problema tiene que ver con la identidad, ahí sí voy a entrar a hablar del tema, pero no irme de cabeza como hacía al principio para querer reconocer que esta chica tenía un problema y yo era el modelo hegemónico médico quien iba a ayudarla. Por ejemplo, Estefanía, ¿no? La chica que a mí me mató el inconsciente, la veo varón, la veo varón, la veo varón, y lo que le digo es, seguir jugando al fútbol. En realidad, jugaba el handball, ¿no? Con Ariel también, ¿no es cierto? Mi cabeza era ir al amor romántico de Ariel con su chica, y lo que pasaba era que Ariel veía, de alguna manera, entre la imagen que le daba a su hermano y su padrastro, una herida al machismo y a la que me dio una oportunidad incluso para hablar de ese tema, y que deberíamos hacerlo. Y la última, Brenda, bueno, la de Brenda fue tremenda, la verdad es que fue un lado B muy, muy fuerte para mí, en donde esto que decíamos, ¿no? La subordinación de la mujer y la culpabilización. Y bueno, entonces les digo al auditorio que así como durante casi 30 años di docencia tratando de sensibilizar y contagiar mi pasión por la adolescencia, esta última parte, el lado B, como yo le digo, de la medicina de Cristina Katsikaris, va a ser trabajar por las infancias trans y por la diversidad sexual. Un cambio cultural está empezando, por suerte, como decía el doctor recién. Tenemos que romper con nuestro pensamiento binario, incluir el pensamiento no binario, pensar que las personas tienen sexualidades que no son en las que nosotros tenemos de la heteronorma, sino que son diversas, y lo peor es que no considerarlo de esta manera lleva a sufrimiento y a muerte. Hay mucho para aprender, pero hay mucho para desaprender. Y acá tienen que intervenir no solo los médicos, sino también no solo los profesionales de la salud, las profesionales de la salud, sino también las políticas públicas. No solo las de salud, sino las de trabajo. Hace 2 semanas en Argentina se aprobó el cupo para trabajo de las personas trans.
Con lo cual, incluir a las personas trans en los trabajos va a alargar esos 39 años de vida, que es la esperanza de vida al nacer que tiene hoy, en el año 2021, las personas trans en la Argentina. 39 años. Y eso es porque justamente no hay ninguna comprensión por parte de la sociedad, de las familias que las expulsa de la sociedad, que no las incluye, de la medicina que no las estuvo acompañando con tratamientos médicos para cambiar su corporalidad y que tienen que apelar a cuestiones que están por fuera de lo vademecum, y por fuera de ese vademecum se enferman y se mueren, ni que habla la prostitución y el VIH, con lo cual esa frase yo la puse en negritas porque me parece que es la que a mí me pegó mucho el día que lo leí, lo de 39 años. Termino con una frase de Butler que me parece genial para esta y para todas las otras situaciones donde propongamos romper con la desigualdad, que es cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, esta libertad tiene que ser una libertad basada en la igualdad. Los dibujitos son de Daniel Barbeito, los dibujitos, me escucha Daniel, me mata. Las pinturas son de Daniel Barbeito, artista uruguayo, excelente artista uruguayo, vive en Colonia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Tremendo, excelente tu ponencia. Estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo y hay que romper los paradigmas. Eso es lo que nos queda. Exacto. Gracias, Y doctor. vamos a seguir entonces con el relato del doctor Andy Contreras. Por lo pronto hagan las consultas y viertan su opinión a través del chat o después directamente con el micrófono al final. Andy. Ya, voy a empezar a compartir la pantalla. Usted me avisa, Doc, si se ve bien. Vamos, ¿verdad? Se ve bien, pero falta... Ahí se ve. Sí. Se ve súper bien. Pregunta, ¿se escucha algo de la música que suena en este momento? No. ¿No? Ya, no importa, después yo se los voy a mostrar. Bueno, me presento, mi nombre es Andy Contreras, soy, como bien dijo el doctor, pediatra de la Universidad de Valparaíso, egresé el año 2019 y fui parte del equipo de endocrinología del Hospital Carlos Van Buren, actualmente residente de primer año de endocrinología pediátrica de la Pontificia Universidad Católica y soy parte del equipo pediátrico de la Fundación Diversalud. Mencionar un poco lo que comentaba Cristina hace un ratito, lo que ha pasado con respecto a la ciencia y el conocimiento, y sobre todo el conocimiento médico. Si pensáramos lo que pasaba 100 años atrás, cómo nuevos conceptos y cómo la investigación científica de forma constante iba cambiando, y como mencionaba el doctor Río, iba rompiendo los paradigmas. Estos nuevos conceptos tenían que ser aplicados y para poder resolver nuestras patologías, nuestras dudas, y no solamente en la medicina, pero como somos la mayoría acá médicos o médicos en formación, es a lo que nos vamos a abocar. Entonces, la medicina también avanza. Eso es lo que tenemos que plantearnos siempre. Y respecto a esta lámina, tenemos estos personas prehistóricas en las cuales trabajaban mucho, y uno de ellos en un momento les muestra esta cosa que es circular, que vendría siendo la rueda, y él les ofrece ayuda a estos cavernícolas, y ellos estaban muy ocupados, y le dicen que no, muchas gracias. Esta lámina o sea, como que personifica en realidad el concepto de lo que significa la reticencia, algo que es muy común en todo lo que es la formación científica y médica, y es lo que nosotros tenemos que empezar a disminuir y a cambiar. Recordar que nuestra cabeza es redonda, como dice Picabia, para permitir a los pensamientos cambiar de dirección. Un poco lo que decía el doctor también era romper los paradigmas. Y les traigo un caso clínico con el cual voy a abordar la parte de mi presentación respecto a la experiencia que he tenido en este corto tiempo estudiando y trabajando con niños y niñas y adolescentes trans. Este es un caso real. Es una niña de 9 años, 9 meses, que acude desde San Felipe. Recuerden que yo trabajo en el Policlínico de Endocrinología Infantil, ¿ok? Y esta niña previamente sana, no tenía mórbidos relevantes,
Y de los antecedentes familiares, en general no había nada que nos llamara mucho la atención, pero menciono que es una mamá de 45 años y un padre de 58 años, ambos sanos, y un hermano de 20 sano. El motivo de consulta venían porque la niña de 9 años tenía desarrollo de mamas y tenía aparición de vello púbico. ¿Ok? Entonces, yo le pregunto desde cuándo empiezan estos eventos y ella dice que más o menos desde los 8 años empezó con el inicio del desarrollo puberal. Al examen físico, destaca una antropometría con 45 kilos, mide 1,60 m, y ahí no tenía la tiroides palpable, tenía un poco de acantosis, ya respecto a esta evaluación antropométrica que estaba un poco sobrepeso, y el desarrollo puberal tenía 0 del desarrollo Tanner en axila, mamas Tanner 3 y pubis, vello púbico Tanner 3 también, o sea, había un avance puberal, con una mucosa vaginal que estaba un poco estrogenizada y el resto estaba sin alteraciones relevantes. Los papás señalan que había sido evaluado en San Felipe, y es algo que a mí me llamó la atención porque nosotros somos parte del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, entonces ¿por qué teníamos este paciente acá? Ellos me explican que habían cambiado su dirección a Valparaíso y que probablemente se habían cambiado como por distribución administrativa y habían llegado a nuestro policlínico. Entonces, como lo vio un pediatra, le sugirió que lo viera endocrinología y así nos llegó al policlínico. Entonces, claro, también además fue evaluado extrasistema y ellos acuden por una segunda opinión, pero todo el rato llamaba la atención de por qué venían de San Felipe a Bambibre. Traía exámenes dentro de lo que les destaca una radiografía de Carpo con una edad ósea, perdón, de 11 años y 5 meses para los 9 años, 8 meses en el cual se hizo la radiografía, lo cual habla de un adelanto de la edad ósea, y tenía exámenes de laboratorio que destacó un LH en 0,3, que era como iniciando pubertad, una FSH en 5,2, estradiol en 25, o sea, medible, 17 hidroxiprogesterona que estaba en 0,8, un colesterol que estaba normal, un poco elevado, con unos triglicéridos elevados y una glicemia basal en 100. Y además tenía una ecografía pélvica que mencionaba desarrollo puberal. O sea, en el fondo esta niña estaba con un desarrollo puberal, tenía 9 años, 9 meses, inicial, y pareciera a grandes rasgos de todo este caso clínico es que estamos frente a una pubertad no precoz, porque esto fue después de los 8 años, pero sí una pubertad temprana o rápidamente progresiva, como nosotros le llamamos. Entonces, respecto a toda esta evaluación que yo hice, lo que yo le explico a los papás es que no le corresponde tener supresión puberal, ya que a los 9 años, 9 meses, indicar un análogo de GNRH, o sea, suprimir la pubertad, no estaría completamente indicado, además que tiene una edad ósea que está adelantada, y el hecho de frenar yo su pubertad para que no le llegue la menstruación, que es una de las cosas que más le importa a los papás, podría comprometer el pronóstico de talla final en este paciente. Entonces yo le dije que no la íbamos a frenar, que íbamos a controlarla y que no le íbamos a dar en la análogo. Entonces la mamá, lo escribo acá, se observa un poco inquieta y un poco dudosa, aparentemente disconforme con esta indicación mía, y eso me llamó la atención. Entonces le pregunto directamente si le pasa algo, si no le gustó lo que yo le dije, y en ese momento le pide a la paciente con el papá que salgan, porque estaban los tres en el box. Si puede salir un ratito, y eso me llamó la atención. Entonces ella me comunica, además, que la paciente, aparte de lo que tiene, y me explica que su cara de inquietud y de duda no era por lo que yo le había dicho de no suprimirla, sino que ella me dice, doctor, yo la trajimos hasta acá también por otro motivo, y resulta que desde los 5 años ella tiene inclinación por juegos masculinos, y en los videojuegos de ella se autodenomina Renato. Frente a eso, obviamente yo me alerté, yo ya estaba trabajando en el Policlínico de Género y inmediatamente, bueno, además me cuenta que ocupa vestidos y ropa femenina en general solo para que la mamá esté feliz, porque como que le pedían a ella que se vistiera con ropa femenina, y ella no le gustaba, a esta paciente no le gustaba, y lo hacía finalmente como para darle el gusto a los papás. Luego entra el papá al box sin el paciente, dejan a la niña afuera y me dice que está preocupado por su pequeña, a la cual ama, y aquí les expongo una frase textual que me dijo y que es una de las cosas más marcadoras que me interesaría que ustedes lo integraran, y la importancia de todo esto, de por qué estamos conversando hoy de todo esto. Me dice que él
quiere que ella sea feliz, no importa si es lesbiana o gay o lo que sea, solo lo único que quiero, doctor, es que no me cambien a mi hija. Eso es lo que ella me comenta, es lo que él me comenta. Inmediatamente empiezo un poco la educación respecto a todo este tema de género, a todos los conceptos de género, y se le indica derivación inmediata, en mi caso, en mi hospital, al equipo de salud mental, y se indica iniciar, lo que yo antes había dicho que no íbamos a hacer, se indica iniciar la supresión puberal con análogos de GNRH, o sea, le doy el tratamiento en ese momento, ¿sí? Este es el caso índice de lo que vamos a conversar de mi parte, y lo vuelvo a repetir esta frase. Quiero que mi hija sea feliz, la voy a amar igual si es lesbiana, gay o lo que sea, pero no me cambien a mi hija. Es un poco chocante esto con respecto a todo lo que vamos a ver inmediatamente. Entonces, el objetivo a grandes rasgos es definir un poco los conceptos relacionados con la identidad de género, lo que decía Cristina, entender y reconocer la importancia de la atención de en salud de los niños y niñas transgénero y diferenciar algunas etapas del manejo médico a grandes rasgos. Entonces acá un poco el mapa de ruta, vamos a ir un poco más rápido, y respecto a las definiciones relacionadas al género, que muchas veces no tienen tanto conocimiento de esto, el sexo asignado al nacer está basado en la anatomía de los genitales externos que tienen al nacimiento de las personas, y se diferencia en femenino, masculino o intersex, ¿sí? Luego tenemos lo que es la identidad de género, con lo cual es que estamos conversando, que es el sentido interno de cómo una persona se identifica, y esto puede ser femenino, masculino, ambos, o ninguno u otro, y esto aquí viene todo el tema del binarismo femenino-masculino, que debiésemos saber que no es lo único que existe. La orientación sexual incluye la atracción física, sexual, emocional y o romántica hacia otros, es independiente de la identidad de género, heterosexual, homosexual, bisexual y otros es lo que podemos encontrar, muchos más incluso respecto a la orientación sexual. Luego tenemos la expresión de género, que es la forma en que una persona comunica su identidad de género a otros, y aquí hablamos de la apariencia, de los comportamientos, del lenguaje, del nombre y pronombres que utiliza, y lo importante es saber que la identidad de género y la expresión de género pueden no alinearse con lo que hablamos del género binario. Y luego tenemos el rol de género, que es el conjunto de las normas y prescripciones o representaciones culturales que dicta una sociedad sobre el comportamiento esperable, para decirle entre comillas como normal, para un sexo asignado al nacer que está determinado. Volviendo a la parte de la identidad de género, aquí encontramos otros conceptos que derivan de este. Primero, el cisgénero, que son las personas cuya identidad de género se alinea con su sexo asignado al nacer. Y luego tenemos las personas trans, o transgénero, que son personas cuya identidad de género no se alinea con el sexo asignado al nacer. Y luego tenemos aquellas personas que son del parte del género no binario, que es como un concepto paraguas, que incluye un amplio rango de identidades a lo largo o fuera de lo que es el binarismo masculino-femenino. Aquí encontramos el genderqueer, pangénero, agénero y otros. Este es una representación gráfica de lo que les acabo de mencionar. Esto lo pueden encontrar en Google en todos lados respecto a la galletita de jengibre o de gender, como sale ahí, en el cual explica o grafica un poco lo que yo les acabo de comentar, y aquí hay algunos de los ejemplos que también les mencioné. Otra de las definiciones muy importantes es la disforia de género, que tanto nos suena en nuestra formación médica. Esto sería el distrés significativo resultante de la incongruencia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer. Y esto tiene distintas clasificaciones a través de distintos instrumentos, como el CIE-10, en que lo incluye dentro de los trastornos de la identidad sexual o de la diferenciación sexual. Luego el DSM-4 lo incluye como dentro de los trastornos de la identidad sexual, y el DSM-5 lo clasifica, le cambia como este concepto y lo llama disforia de género, cumpliendo al menos 6 de estos acápites de estos niños, tanto niños como adolescentes, para clasificarlo o para corroborar que existe disforia de género. Bien, pero el CIE 11, que es lo que está próximo a salir a partir del 1 de enero del 2022, despatologiza la condición transgénero y lo llama discordancia de género. Este sería el término que debiésemos ocupar a partir del próximo año, y que se acepta dentro de la clasificación CIE-10 para determinar este tipo de condición.
Bien, los datos históricos, y esto es importante para que ustedes sepan, ¿por qué estamos hablando de esto? El contexto general es que en paciente occidental existe un aumento de estas personas con discordancia de género que buscan acompañamiento, como mencionaba Cristina, acogida en los centros de salud especializados, y dentro de la última década ha habido un aumento importante del interés por los profesionales de salud en los temas relacionados con población trans. Existen cuerpos legislativos además que han comenzado a evaluar los derechos de estas personas. ¿Y qué pasa en Chile? Respecto del área de salud, en el 2010 recién el MinSal expone una guía clínica de adecuación corporal en trans mayores de 18 años. El 2011 existe la circular 34 que instruye a los establecimientos de red asistencial al uso del nombre social en la ficha clínica y de hospitalización. Luego el año siguiente se promulga la circular 21 en cual da instrucción de atención de personas trans en la red asistencial, tanto ambulatoria abierta como primaria y de especialidades. En el área de la educación, el 2017 el Mineduc lanza la circular 0768 que habla de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes al uso de su nombre social uniforme adecuado a su identidad de género y el uso de baños respecto a su identidad de género. Y en la parte legislativa, recién en el año 2018 en Chile el Congreso Nacional promulga la ley 21.120 que corresponde a la ley de identidad de género. Entonces, respecto a la epidemiología, datos como estadístico, médico, la prevalencia de identidad de género o discordancia de género es difícil de establecer a causa de los cambios en las definiciones que yo les mencionaba y el estigma que se asocia a esta autoidentificación. Y les traigo aquí algunos reportes. El año 2015 de este estudio, ArcelorMittal, es un metaanálisis de estudio de una prevalencia de identidad de género con una tasa de 4,6, casi 5 por 100.000 individuos que se presentan con identidad de género discordante. Dentro de ellos, de entre 6,8 casi 7 personas reportaban sobre 100.000 como transfemeninos y 2,6 como transmasculinos. Luego, en el año 2017, Eisenberg et al., un gran número de pacientes en Minnesota, en Estados Unidos, que habla de un 2,7% de su prevalencia, y dentro de ellos 3,6 serían transmasculinos y 1,7 transfemeninos. Y en Alemania, el año 2017, se realiza una encuesta sobre identidad de género y expresión de género a 940 adolescentes entre 10 y 16 años, y se reporta que un 4,1% de estos presenten un género no binario, y el 3% presentaría discordancia de género o género no conforme. Y en Chile, ¿cuál es la prevalencia, cuál es la realidad nuestra? Es aún desconocida, y esto es importantísimo porque el no tener este dato influye notoriamente de forma negativa en las políticas públicas nacionales. El año 2015, la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, o sea, el CACEN, pregunta en una cápite sobre la orientación sexual, y en este gráfico que es muy enredado y yo extraigo lo más importante para esta presentación, en el cual se reporta que un 98,51% serían personas heterosexuales, un 1,04% homosexual, un 0,37% bisexual y un 0,02% como otra. Y dentro de este 0,02 estarían nuestros pacientes con identidad de género discordante, pero hablamos de pacientes o de personas o de sujetos sobre 18 años, no incluimos a los niños. Y de ellos, un 3,1% serían transfemeninos y un 2,3% transmasculinos. ¿Qué pasó luego? El año 2017 se repite esta encuesta y vemos que los porcentajes empiezan a cambiar. Se empieza a reportar un poco más la orientación sexual y también la identidad de género. ¿Qué pasa respecto al desarrollo y la biología de la identidad de género? Hablamos de 3 teorías psicológicas clásicas. Primero de ellas la psicoanalítica, que habla sobre la socialización del rol sexual y que este se produce al superar lo que llamamos o que conocemos sobre el complejo de Edipo. Luego tenemos la teoría del aprendizaje social, en cual los roles de género se aprenden inicialmente por la observación y luego por imitación, en donde los adultos van a jugar un papel demasiado importante, los cuales refuerzan diferencialmente las conductas que les parecen apropiadas a lo femenino o masculino. Pero seguimos en el binarismo. Y luego tenemos la teoría cognitivo-evolutiva, que es una de las más desarrolladas y que más explicaría y que más se utiliza para explicar todo el desarrollo de la identidad de género, realizada por la teoría de Colbert en el año 1966, en que él habla que existen estructuras centrales activas que determinan la evolución
de la identidad sexual y del género, y que se va fundamentando en el desarrollo cognitivo hacia el mundo social. Aquí toma total importancia lo que significa el juicio de autoclasificación y de autopercepción de estos niños. Y en este diagrama vemos bueno, una línea de tiempo de la edad, y aparecen los conceptos de identidad de género, estabilidad de género, constancia de género, y luego al final tenemos la orientación sexual. Recordemos que los niños de la primera etapa ya empiezan a discriminar cara, a los 6 meses y al año, entre los 6 y el año ya diferencian sonidos, voces, ¿ya? Y luego, como menciona Colbert acá, entre los 2 y los 3 años existiría la adquisición de lo que significa la identidad de género, en cual ellos tienen juicio y realidad física, que es diferente entre un hombre y una mujer, en el binarismo masculino-femenino. Luego, entre los 4 y los 5 años, existe comprensión de que el género no se pueden cambiar. Ellos pueden diferenciar un hombre con pelo largo de una mujer con pelo corto, que siguen siendo una mujer, la que tiene el pelo corto, y no un hombre, y el hombre que tiene pelo largo como hombre. Y luego esto se reafirma y viene el concepto de constancia de género dentro de los 5 o 7 años, en que se reafirma lo que mencionaba y se logra relativizar y criticar los contenidos sociales asignados a los roles de género. Bien, y luego vendría la orientación sexual, ya cuando estamos hablando de un niño entrado en pubertad, recién ahí. Entonces aquí demuestra esta teoría que esto es a muy temprana edad la adquisición de la identidad de género. Y respecto a la biología, solo mencionarles que existen 3 teorías, dentro de ellas la genética. Se ha demostrado que en gemelos monocigotos hasta un 40% habría concordancia de esta identidad transgénero, y un 0% en gemelos dicigotos, no existiendo genes aún específicos que aún determinen y que demuestren que existe una fuerte causa genética que determine la identidad de género discordante. De la parte hormonal, el rol de los andrógenos postnatal y prenatal toma importancia en lo que significan los desórdenes de desarrollo sexual, de los DSD que le llaman, y acá tenemos el clásico, la clásica hiperplasia suprarrenal congénita y la insensibilidad completa a andrógenos. Y luego tenemos la teoría neuroanatómica, en cual tenemos estructuras cerebrales dimórficas de estudios funcionales, en los cuales se observa que transgéneros, siendo más que tienen estructuras anatómicas de pacientes transgéneros que son más cercanos al género con el cual se identifican y no con su sexo asignado al nacer. Y una mezcla de las dos, de esta neurobiología, habla un poco de que se centra en el periodo de la embriogénesis, como mencionaba, y que refiere a la diferenciación genital, que esta diferenciación genital ocurriría mucho antes que la sexual en el cerebro, y hay una sincronización de estos procesos que pueden o no requerir similares niveles de impregnación hormonal y que vendrían dando la diferencia de esta discordancia de género. Los reportes de la identidad de género en el mundo, se les preguntó a mamá, a papá y cuidadores de jóvenes transgéneros que percibían las primeras señales, como mencionaba Colbert, alrededor de los 4 o 5 años de los mismos, y se describían como diferentes alrededor de los 6 años. Y un estudio norteamericano, Olson et al., habla entre niños de entre 5 y 12 años respecto a la cognición de género, o sea, todo lo que significan los conceptos de género, y ellos mencionan que estos niños no se confunden en relación a su identidad de género, piensan de acuerdo a ella y no de acuerdo a su sexo asignado al nacer, y además lo hacen desde muy chiquititos. En Chile, el año 2017, se hace la encuesta T, en la cual en cerca de 315 personas trans se les pregunta a qué edad percibían que su identidad de género no se adecuaba a su sexo asignado al nacer, y se reporta que un 41,3% lo percibe entre los 0 y 5 años y casi un 40% entre los 6 y los 11 años. Y respecto a la edad en la cual ellos reafirman su identidad de género, casi un 43% entre los 12 y los 18 y un 36,2% entre los 19 y los 25 años. Esto nos hace concluir que a través de estos datos nos damos cuenta que la mayoría se autoclasifica con una identidad de género distinta desde la primera infancia, tal como mencionaba Colbert, y se visibiliza el extenso tiempo, y esto es lo preocupante y el motivo de lo cual esta presentación y que estemos hoy conversando, es el extenso tiempo que puede pasar en que un niño, una niña, adolescente en Chile sea apoyado en su identidad de género y tome contacto con un equipo de salud. Bien,
Esto porque es importante por lo que se llamaba el concepto de estrés de minoría, en el cual existen muchas cosas que van a provocar un estigma social, y esto va a generar que estos niños, niñas y adolescentes no tengan las herramientas adecuadas en esos periodos para poder enfrentar esta discordancia de género respecto al mundo binario que tenemos alrededor, y en el cual se provoca que ellos sean incapaces de lidiar con estos estresores. Y principalmente lo que mencionan en estos estudios es que ellos tendrían mayor prevalencia e incidencia de ansiedad y depresión, victimización, abuso de sustancias y de suicidio. Y esto es lo importante. Un estudio en Estados Unidos de 81.885 en Minnesota, en jóvenes de entre noveno y 12º grado, se les preguntan respecto a se buscan en realidad los riesgos y protectores y los factores de riesgo asociados a esta población transgénero. Dentro de ellos mencionarles simplemente que los riesgos que mencionan en este estudio son el distrés emocional, principalmente síntomas de depresión y de ansiedad, el bullying que existe, tanto físico, virtual, entre otros, y entre pares, y que sería mucho mayor en ambas categorías en los pacientes transgéneros hasta 3 veces respecto a sus pares cisgéneros. Y luego tenemos el uso de sustancia o abuso de sustancia y experiencia de abuso sexual o de abuso de género, por así decirlo, que es mayor en esta población. Y por otro lado, algo muy importante, como factores protectores, tenemos las redes familiares y las relaciones con sus profesores, algo muy importante para generar lo que necesitamos en esta población, en estos sujetos, en estas personas, que es generar espacios seguros. Esto es súper importante porque, volviendo a la encuesta T en Chile, dentro de ello una de las preguntas era que hasta en una de ellas se les pregunta a ellos, ¿ha intentado suicidarse? Y si se fijan acá, un 56% sí ha intentado suicidarse. Y si preguntamos en qué momento, en qué tramo etario ocurre el primer intento suicida, vemos que con café en casi un 50% lo ha hecho entre los 11 y 15 años, o sea, cuando son muy pequeños. Esto es importante porque respecto a lo que mencionaba Cristina, y volviendo a nuestro caso clínico, esto es un estudio y un reporte de niños y niñas trans que mencionan y se les pregunta qué cosas quisieran que los profesionales de salud y sus doctores directamente supieran respecto a todo lo que es el género. Y ellos mencionan que a ellos les gustaría que sus profesionales de salud que están alrededor de ellos supieran que orientación sexual y género son cosas totalmente diferentes, que hablar algunas cosas con extraños es difícil, y que existen personas que no son binarias, que el nombre y pronombres son importantes, no pregunte por los genitales, a menos que sea necesario. El examen genital puede ser muy incómodo para mí, sí, para nosotros que somos cisgénero, imagínense para ellos, que los bloqueadores de pubertad o el tratamiento hormonal cruzado pueden salvar la vida. Usen mi nombre social y si cometen algún error, no se sobredisculpen. No estoy deprimido por ser trans. Hazme saber que estás de mi lado. La Academia Americana de Pediatría publica las prácticas trans inclusivas y del cuidado afirmativo de estas personas, que tienen esta condición, y se menciona en primera instancia lo que se llamaba el modelo de conversión o reparativo, que habla y que evita que estos niños y adolescentes se identifiquen como transgénero, y que disuadirlo de exhibir su expresión de género era su principal objetivo. Tenía un enfoque inútil y perjudicial, estaba fuera de la práctica tradicional médica, es injusto y engañoso, y cualquier intervención para cambiar la identidad de género es inapropiada. Esto es lo que menciona la Academia Americana de Pediatría. Por el contrario, se expresa lo que se llama o se expone el modelo afirmativo, en el cual habla que la identidad de género trans y las expresiones de género diversas no son desórdenes mentales, que estas variaciones de identidad y de expresión son aspectos normales dentro de la diversidad humana, y que las definiciones binarias no siempre van a reflejar la identidad de género. Las morbilidades de salud mental son producto de lo que mencionaba antes, del estigma y de las experiencias negativas que estas personas han tenido. Y se habla de una interacción importante, tanto multidisciplinaria en la familia y con los padres, en el cual se busca desestigmatizar, promover la autoestima, facilitar el acceso a la salud, educar a la familia y promover espacios seguros.
El rol de nosotros, bueno, en mi caso de pediatra y de algunos médicos en atención de estos pacientes transgénero es importante, ya que estos padres acuden por lo que debemos comprender las necesidades únicas, fisiológicas, neurocognitivas y psicosociales de ellos, y un poco lo que les mencionaba en el caso clínico, siempre ser respetuoso, mantener la confidencialidad, no juzgar, dar opciones disponibles para el cuidado afirmativo e inclusivo, proveerlo o derivarlo, y identificar riesgos potenciales inmediatos, promover estilos de vida, en caso de enfrentarse a pacientes prepuberales, derivar al equipo de salud mental, y en caso de no contar con un equipo interdisciplinario, siempre buscarlo y derivarlo. El manejo de nosotros en el poli está dado por las guías de la Endocrine Society para manejar a estos pacientes, en lo cual es un manejo interdisciplinario con un tratamiento psicológico por el equipo de salud mental, tratamiento hormonal por el equipo pediátrico endocrino, tratamiento quirúrgico y apoyo integral de otro equipo de salud, de fonoaudiología y etcétera, otros profesionales. A los pacientes prepuberales no se le da intervención farmacológica. Los pacientes puberales tienen algunas intervenciones farmacológicas y acompañamiento en toda edad por el equipo de salud mental. Esta guía lo que menciona es que apoya en los pacientes prepuberales lo que se llama la transición social, que es una decisión del niño y de la familia a presentarse en diferentes aspectos de su vida con su identidad de género. Incluye cambios en la apariencia, y esta transición no incluye ninguna intervención médica ni hormonal, es cosmética y es 100% reversible. Luego tenemos en los pacientes puberales la evaluación por el equipo de salud mental, el bloqueo y supresión puberal, que es reversible, y la inducción de la terapia puberal o la terapia hormonal cruzada en los niños más grandes. Bien, y esto me lo voy a saltar para enfocar y explicarle un poco del equipo de nosotros, que respecto al Policlínico de Identidad de Género, el doctor Macmillan realiza la cirugía de reasignación sexual desde hace más de 40 años. Es el segundo programa estatal de Chile. La doctora Natalie Cabello realiza la terapia hormonal feminizante en el año 2014. La doctora Melissa Cifuentes realiza también cirugía de reasignación sexual y control pre y postoperatorio desde el 2014. El 2015 se incorpora el área de salud mental con la psicóloga Patricia Casanova. El 2017 se incorpora la atención de infancia trans, y el 2020 incorporamos al equipo de endocrinología infantil a cargo de la doctora Romy Aravena y de quien les habla. Acá tengo algunas fotos de los principales motores de este policlínico de género: la doctora Melissa Cifuentes, la doctora Natalie Cabello, el doctor Macmillan y Patricia Casanova. Los principios de este policlínico está destinado al acompañamiento médico integral de las personas en transición desde una mirada no patologizante de las identidades trans, centrada en la autonomía de las personas trans y de la autonomía progresiva de los adolescentes, con un enfoque centrado en los derechos humanos y que busca acompañar la transición desde la infancia a través de todo el ciclo vital, potenciando transiciones plenas. Acá está alguna de las prestaciones de lo que nosotros le damos, y luego tenemos los criterios de inclusión. Dependiendo de si son niños o no, parten e ingresan por salud mental para buscar comorbilidades asociadas, y luego son derivados al policlínico de endocrinología, donde estamos nosotros y hacemos la evaluación de lo que yo le mencioné antes. Y esto es hasta los 18 años, y en 18 en adelante lo hacen los médicos de adultos. Respecto a la red nacional de policlínicos trans, aquí hay una foto de los actores principales de esto, y mencionarles que dentro de ello, acá a lo largo de Chile, los que están en negrita son los que tienen evaluación o prestación de niños. Y dentro de ellos destacar que nuestro hospital, el Hospital Carlos Van Buren, tenemos casi 60 pacientes en el policlínico de género pediátricos menores de 18 años. Es el segundo más grande luego del Hospital Sotero del Río, que tiene alrededor de 150 pacientes. Y ahí mencionaba esta es la red nacional, de lo que mencioné, pero también existe la no red, y es un poco lo que yo le mencioné al principio, que soy parte de la Fundación Diversalud, en lo cual también tenemos contactos para poder manejar a estos pacientes. Respecto a los flujos de la derivación primaria en nuestro hospital, tenemos que a través de atención primaria llegan los pacientes a la atención secundaria, inicialmente a ginecología, se hacía la entrevista por la psicóloga y por la ginecóloga, y ahí se iba derivando a los niveles de necesidades. El problema de nuestro policlínico es que tenemos la restricción territorial, o sea, estamos todos solamente en el Servicio de Salud Viña del Valparaíso San Antonio, y no las otras administraciones territoriales, y eso es lo que yo mencionaba antes, que la paciente me llamaba la atención de que de San Felipe llegara un paciente a Valparaíso. Ya sabíamos por qué
luego conocemos el porqué. Y este es el protocolo de ingreso del equipo que nosotros utilizamos en endocrino, y mencionarles principalmente que respecto a la identidad de género y a la autopercepción, siempre les mostramos estas imágenes corporales de binarismo, en realidad, masculino y femenino, y les preguntamos dónde se sienten ellos en ese momento y dónde ellos quisieran llegar para adecuar las terapias que le vamos a indicar. Bueno, lo que les mencionaba antes respecto al policlínico, los actores principales, y como conclusiones generales, de identidad de género, orientación sexual, sexo asignado al nacer y expresión de género no son sinónimos. Los niños y niñas adolescentes transgénero se enfrentan a situaciones de discriminación y violencia, lo que puede tener consecuencias a nivel de su salud mental principalmente. Los pediatras y algunos médicos generales deben brindar una atención de salud de calidad para ayudar a reducir la disparidad en salud de esta población. Debemos dar apoyo y asesoría a los padres y familias. No hay que patologizar la diversidad, generando un ambiente inclusivo y respetuoso. El manejo prepuberal no incluye intervenciones farmacológicas, pero siempre con apoyo del equipo de salud mental durante el proceso de transición para los niños y su familia. En los adolescentes el manejo incluye frenación y terapia hormonal cruzada. Los objetivos de estas terapias son evitar la progresión de los caracteres sexuales secundarios que no se desean y promover los del género al cual se va a transitar. Estas terapias pueden tener efectos adversos, los cuales deben controlarse de forma seriada. Y les menciono acá lo que habla la OMS recientemente, en abril del 2020, que elimina el llamado trastorno de identidad de género como una enfermedad mental, y menciona que la afirmación de género es una parte integral de la salud de las personas transgénero, y es una cuestión de dignidad y de derechos humanos. Y contarles que hace una semana atrás salió las recomendaciones nacionales para el programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans, y dentro de ellos los colaboradores regionales de nuestro hospital, el doctor Alejandro Guep como psiquiatra infanto-juvenil y Patricia Casanova como psicóloga. Esta imagen, para terminar, es un poco bonita si se fijan, pero también habla de un poco una visión estereotipada de género. Hablamos de binarismo masculino y femenino. Pero el concepto y lo que quisiera que quedaran es que al evaluar a estos pacientes, enfrentarse a estas personas bajo esta condición, si nosotros no tenemos las herramientas para poder abordarlos como profesionales de salud, pero sí como personas, y en el caso de como profesionales de salud, no saber qué hacer o cómo tratarlos, simplemente recordar que todo lo que significa la estigmatización de ellos y cuánto tiempo pasa en que ellos van a expresar sus necesidades. Y frente a eso nosotros solamente podríamos empezar nuestra anamnesis preguntándole en qué te puedo ayudar. Recordad que nuestro mundo actual es difícil para todos y mirarlo desde otra perspectiva nos cuesta mucho. Imaginen ahora cómo será vivir ese mismo mundo difícil desde la perspectiva de un niño o niña trans. Y acá les muestro una película que está disponible en Netflix, que siempre le hago y le recomiendo a los becados y a otros colegas que vean, que muestra desde la perspectiva de esta niña trans cómo es su vivencia y todo lo que se enfrenta dentro de sus evaluaciones de salud en Europa. ¿Sí? Eso. Tenía un video cortito de 1 minuto que me hubiese gustado poder mostrarle y que pudiesen escuchar, pero quizás no sé si alcanzará el tiempo para mostrarlo. Yo creo que gracias Andy, es súper didáctica y docente tu conferencia, pero le vamos a dar tiempo a las preguntas y dejo con usted al doctor Rodrigo Vergara como anfitrión. Buenas noches ya. Muchas gracias a los dos presentadores. Queda abierto para las preguntas que quieran hacer. Pueden hacerlas pidiendo la palabra o anotándola en el chat. Mientras tanto, aprovecho de agradecer a los dos presentadores. Algo había escuchado yo algunos casos de los que contó Cristina, que son siempre, nunca dejan de sorprender el enfoque que ella le da y que nos enseña mucho. ¿No hay preguntas, no hay opiniones? ¿No? Bueno, yo quisiera como hablar. ¿Sí? Adelante. Hola. Hola, Aquí Javier.
Quería como primero agradecer por la instancia, porque siento que es como súper importante que como estudiante, en verdad siento que es súper estudiante que, o sea, súper importante que como sociedad realmente tengamos instancias educativas, porque realmente la existencia de como la comunidad LGBTIQ+, y todas las personas que se identifican en ese colectivo y pertenecen a diferentes identidades, orientaciones, expresiones de género, sabemos que somos personas que hemos sufrido igual, porque sufrimos discriminación, porque sufrimos violencia, porque sufrimos solo en el mismo hecho de crecer y sentir que no puedes ser tú mismo a raíz de que existe una, bueno, quizá uno no lo puede percibir así, pero al menos desde mi perspectiva es como una estructura social que cohíbe, prohíbe y elimina incluso a personas o identidades que no existen dentro de una norma. Entonces, es una vivencia fuerte y yo creo que todos quienes podemos decir que somos de una como identidad o pertenecemos a la comunidad LGBTIQ+, como que todos tenemos en algún momento un relato común, así como viéndolo igual, así como desde la medicina narrativa incluso, se puede encontrar un relato común de sufrimiento o de discriminación o de, o de violencia directa. Entonces, realmente eso es un tema que solo va a cambiar y que permita que las personas se desarrollen íntegramente. Eso solo va a cambiar cuando ocurra un cambio social, porque finalmente en todos los aspectos la sociedad debería avanzar. Pero, como he dicho, todo eso, por eso de aquí vienen las gracias de que es realmente como valorable y también se siente muy bien poder saber que al menos en la salud, que igual es lo que obviamente estudio, porque soy estudiante de medicina, como en algo que en lo que yo estoy haciendo y en lo que me voy a dedicar como profesión, se esté logrando estos avances, porque siento que es como una ganancia y es como desde un punto, como una trinchera en el que poder propiciar otros cambios y también poder ayudar a muchas personas. Como yo, no sé, yo pienso, yo por ejemplo me considero una persona no binaria y es un tema que he venido a entender igual siendo una persona adulta igual, porque cuando era infante no existían, no se hablaban de estas cosas. A lo más existía el hablar sobre la orientación de género, o sea, la orientación sexual, y desde una forma peyorativa, y desde el machismo, y desde la homofobia, de la bifobia, la lesbofobia. Entonces, los discursos con los que uno creció eran discursos de odio, eran discursos patologizantes, eran discursos que ni siquiera contemplaban existencia de otras cosas. Entonces, muchas personas, yo creo, a lo mejor como adultos jóvenes, venimos a entender o a cuestionarnos nuestra orientación de género porque entramos a la universidad tal vez y escuchamos que había más de lo que nosotros pensábamos. Entonces, realmente la oportunidad de poder aprender como de la diversidad y de la importancia de dar atención cuando corresponda, de orientar a las familias, de hacer medicina preventiva y enseñarle a la sociedad y enseñarle a las comunidades con respecto a esto y acoger a las personas que necesitan atención en salud, sea de la rama que sea desde salud mental, sea desde apoyo a transición, sea desde intervenciones familiares, desde todo aspecto de salud, eh, como saber que estamos avanzando hacia allá y así que por eso muchas gracias, como realmente por la instancia y recuerdo igual que la doctora Jofre había hecho, organizado algo muy similar el año pasado, creo que había estado la misma doctora que hablo ahora, y como que me hace aún más feliz saber que es una instancia que se está repitiendo y que ojalá tengan todas las internas que pasen de aquí al resto de la existencia de la carrera, y que ojalá esto también se vaya replicando mucho más allá de charlas en el internado o de ver algunas cosas que se incluya dentro de la malla como propiamente tal, que en todos los ramos podamos hablar de género y podamos meter cosas así. Así que, y no solo como de identidad y diversidad, sino también como reconocimiento, como por ejemplo, también en términos como de feminismo también, porque yo creo que no se puede hablar como de identidad y diversidad sin hablar de feminismo, porque siento que van de la mano, y también como muchas veces hace falta eh, propiciar y hacer intervenciones incluso en nuestros mismos como espacios educativos para evitar
evitar el sexismo, evitar el machismo, evitar la discriminación. Entonces, ojalá que esta instancia igual sea como también puntapié para avanzar en varias otras cosas, tanto así como es la carrera, así como también pensando en nuestra formación en salud y lo que vamos a llevar hacia allá. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, yo creo que efectivamente la mayoría de ustedes son de una generación, bueno, son todos, no son la mayoría, todos son de una generación bastante más distinta a la nuestra. A nosotros nos ha costado más, hemos tenido que aprender. Hay gente que le ha salido más fácil, pero yo igual creo que a pesar de ser una generación que está mucho más abierta, yo lo veo en mis hijos, en sus compañeros, que es muy distinto a lo que nosotros tuvimos. De todas maneras, yo creo que tratar estos temas con todos los grupos etarios es muy importante, y por eso agradezco a Cristina y a Andy estas dos visiones, una más enfocada en vivencias, otra en lo que hoy día se ha avanzado en esto. Les agradezco mucho las presentaciones y dejo abierto a ver si alguno de los dos quiere comentar algo o alguna otra pregunta que haya en el grupo. ¿Cristina? No, sí, yo quiero, bueno, agradecer, ahí lo hice en el chat, a Javier, y decirle a Javier y decirme a mí misma en realidad, ¿no? Que nos queda la esperanza, o sea, como que yo tengo esperanza de que esto puede, que puedes ir para adelante, como decís vos también, Rodrigo, como las generaciones están cambiando, y no es poco. Estamos diciendo que en 1990, hasta 1990 la homosexualidad era considerada una enfermedad, y hoy las generaciones de jóvenes, obviamente que tenemos que parte de nuestra sociedad, mencioné lo que pasó con Samuel en España, pero montones de chicos y adolescentes están hablando en otro lenguaje, que es el lenguaje de la inclusión. Y a mí me parece que es como la caja de Pandora, ¿no? Que se fueron todas las cualidades, y de golpe a tiempo cerró la valijita y le quedó guardada la esperanza. A mí me parece que eso es lo que yo deseo, no lo vamos a ver nosotros, pero a veces pienso en el racismo y en que alguna vez hubo una situación, y sigue estando, pero donde en un colectivo se sentaban, había un colectivo para negros y otro colectivo para blancos, en este lado se sentaban los hombres y en este se sentaban las mujeres, y bueno, esas cosas hoy cambiaron. Bueno, yo pienso que eso, lo pienso y espero que así sea para un futuro. Así que bueno, gracias Javier, que siempre intervenís. La próxima vez te invitamos a vos, Javier, en el panel. Y bueno, nada, si no hay ninguna otra pregunta, decirles que como siempre un placer compartir estas cuestiones con ustedes, estos interrogantes, hoy con Andy, que nos amplió un poco más el panorama desde la teoría o también desde la práctica, y que seguimos aprendiendo y desaprendiendo. Muchas gracias, Cristina. No sé si Andy quiere... Valeria Iturrieta. Valeria. ¿Valeria? Sí, pide la palabra. No. Adelante, Valeria. Sí, disculpa, había pedido la palabra, estaba escuchando ahí atentamente. Bueno, no... Valeria, ¿sabes? Que no me conozcan, ¿cierto? Yo soy docente de la... Valeria, se escucha un poco mal. Quizás es mejor que apaguen la cámara para que hables, para que se escuche mejor. Perfecto. Ahí, ¿me escuchó? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, estaba comentando que me quería presentar también como docente de la Escuela de Medicina, que me incorporé este año de manera más oficial,
para trabajar precisamente desde lo que es el enfoque de género y diversidades dentro de la escuela. Escuchando a Javier, me gustaría poder darle un mensaje quizás más alentador, esperanzador, en el sentido de que precisamente en esta escuela y en esta universidad se están realizando esfuerzos importantes en cuanto a lo que es la incorporación de la perspectiva de género, a que podamos trabajar y podamos transversalizarla dentro de la malla curricular. Estamos trabajando dentro de un paraguas mucho más amplio, inclusive, que tiene que ver con el enfoque de derechos. Y desde allí hemos generado un esfuerzo para que precisamente en todas aquellas asignaturas, en aquellas actividades académicas, prácticas, internados, las y los estudiantes tengan la oportunidad de poder conocer sobre este enfoque, puedan dialogar con él, puedan de alguna manera incorporarlo, entendiendo que es un desafío que nos compete a los tres estamentos, por supuesto, en donde necesitamos aunar fuerzas, aunar esfuerzos en la línea de poder construir espacios libres de discriminación, espacios seguros, y bueno, la idea era poder un poco comentar ese tema, porque justamente cuando iniciaron esta actividad comentaron que era un tremendo desafío. Entonces, para que quede cierto con la claridad de que como escuela se está trabajando con bastante responsabilidad y rigurosidad en abordar estos temas, así que bueno, más adelante ya podremos ir viendo, ojalá, los frutos y la manera en que se va materializando este trabajo. Muchas gracias, Valeria. Buenas noticias, tu incorporación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Andy, ¿usted quiere hacer algunas palabras de cierre? Sí, yo quería agradecer la invitación y un poco contarle, y bueno, principalmente que bueno, lo que yo presenté algo un poco más teórico que también sirve dentro de la formación, aprovechando el tiempo, y en el fondo fue como contrastar la experiencia mía frente a este tipo de paciente, que era una paciente con pubertad y que resulta que de la nada vienen por una identidad, una discordancia de género, que es algo mucho más importante en ese sentido, y todo lo que hay que abordar con este paciente, con esta persona, y recordar eso, somos personas. Hay que romper los paradigmas, por más que nosotros seamos profesionales de salud, esto tiene que tener, y que viene con mucha fuerza, y es lo que tenemos que hacer. Hablamos de dignidad, de nuestra real vocación por qué le pasa al otro, por mejorar sus condiciones de salud, por su condición mental y no solamente orgánica. Entonces esto es un desafío, como fue para mí en un momento enfrentarme a esto que no conocía y que no conozco del todo, y por eso me estoy formando, así mismo para todos, es transversal a todos, a las generaciones, a los formadores, a nuestros profesores, a mis profesores que están acá presentes, que fueron míos, a todos. Entonces, estas instancias son enriquecedoras para todos, y para cuestionarnos y de qué manera nosotros podemos aportar en esto, en cuidar al otro, a nuestros pares. Eso, muchas gracias, recalcarlo otra vez, y espero que le haya servido un poquito. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Está silenciado. Sí, muchas gracias a ambos. Voy a darle la palabra al doctor Río para que cierre, si no hay nadie más que tenga alguna pregunta o algún comentario. Yo quería como comentar una última cosita, que igual agradezco también, como que quería mencionar igual el tema de que a lo mejor muchas veces una persona tiene como a lo mejor un poco de vergüenza o como temor, por ejemplo, a conversar sobre qué pronombres prefiere. Por ejemplo, no sé, yo siendo interne, como que en general a mí utilizo cualquier pronombre, pero no me gusta mucho que la gente como asuma, porque mi expresión de género soy hombre, y es una cosa que en general no solo, por ejemplo, hablar sobre mi identidad, a lo mejor como si estoy en el internado y tengo una tutora, un tutor, como decirle, oh, no sé, como que son cosas que uno no saca, pero que igual creo que este tipo de instancias a lo mejor dan un poco más de confianza de poder hablar cosas abiertamente, y también como, no sé, como mejorar incluso el ambiente de aprendizaje y de como convivencia en lo que respecta a las prácticas clínicas, igual que creo que son ambientes donde además a veces sucede que hay tutores o clínicos que no pertenecen a la universidad, entonces se pueden dar cierto tipo de comportamiento, y a veces también, muchas veces cuesta incluso verbalizar ese tipo de cosas, a pesar de que, por ejemplo,
No sé, pueden ser cosas que no lo hacen las personas que te están formando, que no son tus docentes, pero aún así son comportamientos que te pueden hacer sentir incómodo, violentado, o que derechamente sean violentos, o cualquier tipo de abuso en general, como en todo lo que se puede englobar en esa área. Entonces, creo que igual espero que las instancias que incluyan a docentes también permitan como avanzar en generar esa confianza de poder hablar estas cosas y también de poder saber que si uno denuncia alguna situación, te van a escuchar, entonces, como de generar esa apertura hacia el diálogo y la confianza. Así que ojalá esto sea como también un elemento que nos permita como avanzar también hacia eso. Y vista muy también, como también creo que, o sea, especialmente tanto en el aula como en las prácticas clínicas, que a veces las prácticas clínicas como que está un poco más difusa la convivencia. Así que muchas gracias por eso. Gracias, Javier. La doctora Pamela Jofré quería decirnos algo, me parece. Sí, es que pido la palabra a propósito de lo que Javier dice. Yo, Javier, te agradezco porque hemos compartido tantas aulas donde escucharte ya es aprendizaje para los docentes. Escucharte es la misma medicina narrativa expuesta en vivo que nos ha permitido a nosotros generar. No necesitamos una estructura ni que nadie nos imponga una manera de ser, estar contigo y con los estudiantes que nos han permitido visualizar las necesidades de cambio. Es todo lo que en el fondo hace que el laboratorio lleve ya un tiempo, no solamente trabajando las temáticas, sino que lo hayamos incorporado en el currículum. Yo quiero decirte frente a, a la angustia que tú planteas en el fondo de la posibilidad de que se produzcan en las prácticas problemas, no es solo responsabilidad de una institución, es un todo. Vivimos en un mundo donde todos nos debemos cooperar, no hay nadie que falte acá ni que sobre. Entonces es un cambio cultural, más que una responsabilidad digamos, coyuntural. Creo que ahí estamos todos llamados uno por uno, ni uno más ni uno menos, y eso es lo que me gustaría que no solamente tú, sino todos los que están acá escuchen. Es un cambio cultural en el cual todos vamos a tener que poner alguna parte, y eso es lento, pero es lindo, porque en el fondo estamos protagonizando de alguna manera un nuevo tiempo. Yo lamento mucho el sufrimiento que pudiese y que exista todavía y que se refleja en miles de noticias que no quisiera nunca más ver en ninguna parte, ni en Argentina ni en España, que hay uno terrible ahora en estos momentos y cosas así. Pero creo que eso, desde la mirada del otro y saber que todos somos importantes donde sea que estemos, independiente de la coyuntura que nos tocó estar hoy a mí en el laboratorio, a mi jefe de siempre, al doctor Ríos en la dirección del departamento, a mi ex jefe Rodrigo Vergara cuando le tocó dirigir la escuela, a Cristina, una amiga del alma que me hace, que me enseña, y acá veo a Andy, un estudiante que también me enseñó todo el tiempo, y por eso nos volvemos a juntar acá en estas historias. Así que es eso, nos permeamos todos de todos, Javier y queridos estudiantes que sé que están todavía ahí a pesar de la hora, y si nos seguimos permeando todos de todos, quizás el cambio cultural no sea tan lento. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Trinidad Prado también me mandó un mensaje de agradecimiento, que le da esperanza a estas actividades. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra al doctor Ríos para que cierre. Muchas gracias a todos. Gracias. Ya, muy corto porque estamos avanzados en la hora. Es impresionante que llevamos casi 2 horas y el mismo interés de de toda la audiencia que permaneció ahí escuchando atentamente lo que ustedes nos han brindado. Quiero agradecer también a Camila Jofré, Medicina Narrativa en general, esta oportunidad que le da el Departamento de Pediatría de estar participando activamente en estos eventos. Yo creo, Cristina, que tú vas a ser casi una invitada oficial de nuestras actividades aquí en el departamento. Gracias por tu conferencia, nos enseñaste mucho, nos sigues enseñando, y lo mismo agradecer a Andy. Andy, que fue mi becado ahí en el departamento de pediatría,
lo hicimos sufrir en cuidados intensivos, pero la sacó bien y ahora está haciendo esa beca que también nos va a volver a enseñar. Ya, pues muchas gracias, gracias por la convocatoria y nos vemos pronto.